Hola a todos, mi nombre es Ana y les he decidido crear esta serie de audios, estas conversaciones pues que no van a ser nada formales y que vamos a estar teniendo pues por aquí a modo de podcast para estar pensando, para estar analizando, para estar asociándonos con nuestras heridas del pasado. ¿De cuántas maneras podemos sanar nuestras heridas del pasado? ¿Cómo lo hemos estado haciendo? Las maneras correctas, las maneras incorrectas. Y lo primero que quiero decir es que sobre todo esto es un periodo de búsqueda. Esto es un periodo de buscar en nosotros mismos. Porque las últimas personas pues que a nuestra vida han llegado y que de alguna manera han tocado esas heridas no han sido quienes nos las han provocado. Esas heridas vienen desde mucho antes, vienen desde un pasado, algunas desde la niñez, otras se han provocado en la adolescencia, hasta nosotros llegar a una adultez. Y al no tener las herramientas necesarias para gestionarnos esas emociones, gestionarnos esas heridas, pues hemos llegado a un proceso de vacío, de intercepción, donde no tenemos las herramientas suficientes ni las maneras para poder ejecutarnos. Yo voy a contar acá de manera, pues, ya como les dije, demasiado informal, algunos de mis procesos que me han llevado a crear estos audios porque realmente a mí me han ayudado. La persona que soy en estos momentos no es la persona que era en un pasado. La persona que soy, que es una persona determinada, que ama vivir sola, que ama pasar tiempo consigo misma, que ama leer un libro en contacto con la naturaleza, que ama ir a la playa sola, que ama viajar sola, no es la persona, pues, que era antes. Era una persona muy dependiente, era una persona, sobre todo emocionalmente, que quería vivir con personas alrededor, no soportaba la soledad. Pasaba más tiempo incluso en mi cabeza que en la vida real, en las cosas que yo realmente podía hacer. Y a veces, en lo más profundo de mi alma, odiaba el pensar que me hubiese gustado haber sido otra persona. Y no los voy a engañar, tuve que pasar por un proceso largo, tuve que pasar por un proceso prácticamente de años, pero he llegado a estas conclusiones pues yo sola y ya a esta altura puedo mirar atrás y decir cómo he transitado, cómo he caminado, lo he hecho yo sola sin ni siquiera ayuda de un especialista, lo cual a lo mejor un especialista hubiese hecho el tránsito más corto, pero en mi caso no fue así. ¿Y por qué no voy a compartir mi proceso? ¿Y por qué no voy a hablar de mi proceso con personas que lo necesitan en estos momentos? Y es por eso que estoy aquí haciéndole estos audios. La segunda cosa de la que quiero hablar es la deconstrucción de muchos conceptos que actualmente tenemos, como el concepto de sanar. Cuando escuchamos sanar, muchos de nosotros nos imaginamos convertirnos en otra persona, soñamos ser con otra persona. Y sanar no está más lejos que eso. Porque sanar, el concepto de sanar en sí, habla de lo que es recobrar la salud. En este caso vamos a estar hablando de lo que es recobrar, sí, la salud mental, que es muy importante, pero también esa energía que nos caracteriza, que nos hace ser nosotros, que nos hace ser seres únicos e individuales en el mundo. Este concepto de sanar hoy se ha torcido completamente, porque entendemos casi por sanar ser otra persona, pero no. Lo primero que hay que entender es que somos especiales, es que somos seres bellos tal y como somos, con cada una de nuestras cosas, cada uno de nuestros defectos, cada una de nuestras virtudes, pero somos seres maravillosos. Y como nada en la vida es perfecto, todas las cosas en la vida necesitan ser pulidas, incluso las propias cosas que hace la naturaleza. Nosotros también necesitamos ser pulidos. Nosotros no somos perfectos y de alguna manera eso nos va a llevar a tener cierta compasión por nosotros mismos y nos va a hacer sentirnos protegidos por nosotros mismos. Lo importante es que no vamos a ser otra persona, no vamos a intentar ser otra persona, sino que vamos a darle mucho amor y mucho cuidado a esas áreas que alguna vez han sido heridas y que en el transcurso de la vida las cosas no las olvidaremos, solo que las vamos viendo desde otra perspectiva, las vamos viendo desde otros ojos. Y esto es fundamental entenderlo. Es fundamental entender que de la noche a la mañana no vamos a convertirnos en otros, sino que simplemente vamos a dejar pasar, vamos a levantar las cargas y ya está. Otro concepto súper importante que está súper viciado es el concepto de perdonar. A ver,
Perdonar no significa dejar pasar, perdonar no significa olvidar. Perdonar significa levantar cargas tanto para nosotros mismos como para los demás, eximir a un ente determinado de cierta obligación. Eso es lo que significa perdonar. No olvidar, no dejar pasar, no hacer de un hecho otra cosa. Eso no es olvidar y realmente nunca lo será. Y teniendo claro esto, ya vamos a poder entrar en materia de lo que es este capítulo número 1. Al capítulo número 1 le he decidido poner desde que nací. ¿Por qué? Porque los seres humanos, y hablo básicamente porque la mayoría sé que las personas que están acá lo hacen para curar heridas del pasado, pero esto está relacionado con las relaciones que establecemos con los otros seres humanos. Y puedo hablar en este aspecto incluso de las relaciones sentimentales, que será pues por muchos de los que la mayoría estarán acá, por cómo nos establecemos sentimentalmente pues con la otra persona, la entrega que damos, lo que recibimos. Y es muy importante acotar que de alguna manera los seres humanos crecemos con ciertas idealizaciones. Desde que somos pequeños, los cuentos de hadas han hecho que tengamos una especie de pretensión en nuestra vida con lo que debe ser nuestras relaciones sentimentales. Debe existir o nos hacen creer o nosotros decidimos creer o no tenemos las herramientas para entender en ese momento que hay una persona que nos va a salvar, que hay una persona pues que nos va a hacer mejor persona, hay una persona pues que nos va a ayudar a vivir, que nos va a ayudar a sentir. Y esa persona que nos salva de alguna manera puede verse de diferentes maneras. Lo mismo con las personas que en el futuro nos vamos a involucrar sentimentalmente o desde pequeños lo hacemos desde la casa con nuestros padres o con esa figura que de alguna manera nos ha ayudado a crecer. O esa figura que de alguna manera nos ha faltado a la hora de crecer. De ahí es que nacen o que se basan las primeras cosas de cómo vamos entendiendo el amor cuando pues vamos avanzando y vamos siendo adultos. De nuestra niñez probablemente aprendemos o traemos con nosotros esa idea de lugar seguro o la idea de cómo debe ser un lugar seguro donde nos aman, donde nos valoran, donde deberíamos amarnos y valorarnos de alguna manera. Y esto lo traemos de manera inconsciente y crecemos pensando que hay cosas de nosotros que no pueden faltar incluso para que otros nos amen, ya sea porque hemos pasado por procesos de abandono en la niñez, ya sea por algo que incluso después estaremos hablando, como es el tema del castigo y el regaño para un niño, nos hacen crecer con ciertas perspectivas de las cosas que distorsionan la realidad y que nos van afectando a medida que vamos creciendo. Si éramos buenos alumnos en la escuela y nos exigían buenas notas, el día que llegábamos a casa y nos castigaban, el día que nos salíamos bien, nos sentíamos que no nos amaban o que había algo de nosotros que no era querido. Cuando hacíamos alguna travesura, cuando realmente a veces los padres intentaban salvarnos nuestra vida y nosotros recibíamos un regaño porque ante la inocencia infantil no podemos o no sabemos definir qué es lo que está bien o qué es lo que está mal. Cada regaño o cada castigo para un niño, cada uno puede ser un látigo. ¿Qué pasa? Estas cosas a veces son necesarias para la educación, pero de alguna manera nos afectan a medida que vamos creciendo, porque ahí es que vamos recibiendo nuestros primeros pares en el aprendizaje. Esto es otro tema realmente de crianza infantil, pero yo creo que nunca nos vamos a llegar, vamos a llegar a la adultez enteros. Siempre por el camino nos vamos a ir rompiendo y el primer escenario de ruptura siempre va a ser nuestro hogar, lo queramos o no. Esto nos ayuda y nos perjudica por otra parte. De alguna manera traemos la idea de que si no éramos inteligentes, que si no ayudábamos a mamá, que si no hacíamos ciertas cosas, no éramos lo suficientemente buenos. Y aquí vamos a involucrar otro término que está muy viciado, que es el ser suficiente para otra persona y sobre todo para ese ser a quien amamos. La casa, la familia, el lugar donde nos criamos o el lugar que idealizamos desde un principio de lo que es el amor, es el lugar donde ponemos la perspectiva y el peso de lo que es el amor, pero de alguna manera también de lo que es la negación y de lo que es el control. Por eso lo primero que yo quiero que hagan, y es el primer ejercicio que siempre daré,
es pensar en unos instantes en nuestra niñez. Pensar en esos momentos que nos desgarramos llorando, en todas esas veces que de alguna manera sentimos y todavía recordamos en nuestro inconsciente. Cuando a lo mejor nuestros padres se olvidaron de ir a buscarnos en la escuela, cuando a lo mejor nos regañaron por algo que hicimos, cuando a lo mejor lloramos con muchísimo dolor por cosas que pasaron que no nos gustaban. Todas esas cosas las anotemos. Que nos tomemos minutos, los minutos que sean necesarios para sentarnos y anotar esas cosas. Pongan en pausa el vídeo, el audio, por donde sea que lo estén escuchando y tómense ese tiempo. Y cuando regresen de anotar todas esas cosas, pues retomen el audio. De alguna manera, y esto lo vamos a entender por qué este ejercicio después, es inevitable que ese niño interior, que es nada más y nada menos que ese yo primario más vulnerable emocionalmente, no es que se formó a partir de una conciencia avanzada. Es inevitable que nuestro niño interior acepte, perdone y tenga compasión por la forma en que se nos dio amor de una manera primaria. Esas personas que fueron nuestros grandes amores en un inicio, como a lo mejor pudieron ser la figura que haya sido. La buena noticia es que el yo de los años de alguna manera toma conciencia y ha arrastrado heridas que de alguna manera no sabe cómo sanar, pero tiene herramientas, aunque no lo quiera aceptar, para entender el mundo que le rodea. Y puedo poner de esto ejemplos sencillos, algunos más complejos que otros realmente, pero podría poner ejemplos sencillos. Hay algo muy importante que es el hecho también de creer que las personas en ese instante para nosotros son perfectas o eran perfectas. Y esto es un proceso que pasa de una manera no consciente. O sea, nosotros no concientizamos lo perfecto y la responsabilidad que por supuesto de pequeños dábamos a nuestra familia, dábamos a nuestros padres, dábamos a esta figura primaria. En mi país, por ejemplo, de nacimiento, cuando te enseñaban pues los héroes que habían salvado a la patria, al país, etcétera, etcétera, te lo enseñaban como seres de mármol. Personas que eran perfectas, personas que no cometían ningún error. Eran personas que no se humanizaban, eran personas que eran postales. A veces, sin querer, con las figuras de la infancia sucede exactamente igual. A medida que vamos estudiando, a medida que incluso un estudio personal, que a veces tenemos que hacer investigaciones y conocemos la vida y obra, de alguna manera, de alguno de esos héroes, los vemos como personas, los identificamos como personas y dejan de ser héroes para convertirse en seres humanos. Nuestras figuras de la infancia alguna vez fueron héroes también. Y sucede exactamente igual con esto. A veces decodificamos la familia, y voy a usar el término familia para definir un vínculo no necesariamente consanguíneo, pero esa concepción, esa idea que vamos descubriendo con los años, que nos vamos dando cuenta incluso que no son héroes, de alguna manera se pone a prueba y error con nuestra forma de crianza, las cosas pues que vamos aprendiendo, la manera en que vamos comparando en la adolescencia el mundo. Pero yo creo que ahora en esta partecita nos vamos a quedar con esto. Después vamos a profundizar en los encontronazos pues que tenemos durante el crecimiento con esos héroes perfectos que eran nuestra familia, que nos educaron a nada más y nada menos que a prueba y error. Al imponerse ese error contra la conciencia y al comparar que vamos creando con el paso del tiempo, lo que vamos viviendo con el paso del tiempo, comienzan los fallos, y son fallos pues que duran. Si nuestros padres nos sobreprotegían, sufrimos consecuencia de ellos, o pasábamos horas sin verlos, o nos dejaban tirados a lo mejor en la escuela, como les puse en este audio, la consecuencia de esto en la infancia, incluso puede ser algo que venga desde la cuna, produce dolor. Y siempre que algo nos duela, vamos a buscar ese estímulo de dónde está el dolor.
Solo que en el campo físico no va a suceder igual que en el campo sentimental. A veces nosotros tenemos y traemos sensaciones de cosas que sucedieron en lo más aparcado de nuestra mente, o sea, eso está ahí, intocable, y realmente no llegamos a ver el estímulo real porque el estímulo físico no funciona igual que el estímulo sentimental. En el estímulo físico nos pinchan y nosotros sabemos que ese estímulo es la aguja y que nosotros estamos teniendo un dolor porque nos han pinchado. Pero en el campo sentimental hay cosas que a lo mejor pueden estar enterradas desde mucho, 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 mucho antes, que tienen que ver con estas figuras de amor primarios, que simplemente no alcanza nuestro recuerdo ahí. Y es importante que lo desempolvemos de alguna manera para poder trabajar sobre eso. Con estos audios y con este podcast vamos a iniciar sobre todo un periodo de búsqueda por donde vamos a pasar por todas las etapas, por todas las situaciones y por todas las cosas. Si de adultos creemos que si no somos de cierta manera es porque alguna vez, a lo mejor de niño, nos los dijeron. A lo mejor de niños o de adolescentes hay algo que se nos impuso, hay algo que se nos repitió demasiadas veces y nosotros llegamos inconscientemente a creer. Y realmente buscamos los detonantes en un campo nuevo de cosas que queremos superar sin tocar el inicio, sin ir al inicio, porque son cosas que no recordamos o incluso nos pueden parecer que no son importantes. Cuando tengamos esos aguijones y logremos tener esos aguijones en la mano, y por eso fue el ejercicio anterior, que es un ejercicio pues que se debe hacer a conciencia, vamos a usar otro concepto que de alguna manera es manido. Ese concepto se llama empatía. Y pensar que tal como nosotros cometemos errores a menudo, la familia también lo puede hacer, nos libera a nosotros y los libera a ellos de cierta carga. Si nosotros logramos brincar el sitio y pensamos cómo lo hubiésemos hecho nosotros, tal vez lo hubiésemos hecho diferente, pero hubiésemos creado otras cosas y hubiésemos creado otras situaciones por el mero hecho de que no somos perfectos. Y la negación o el control, sí, en la infancia, siempre va a causar estragos en el niño. De hecho, en los primeros años se forma la personalidad primaria del niño. Somos un papel en blanco. Y a medida que venimos a la vida, y la vida va transitando por nosotros, pues van transitando por nosotros situaciones y en ese papel se va escribiendo de una manera u otra. Por eso, terminado este primer ejercicio, vamos a hacer un segundo ejercicio, que es coger esa lista que hicimos y al otro lado de cada una de esas cosas que recordamos de nuestra infancia, como malas o traumáticas o dolorosas, a base de lo que ya conocemos y ese porqué que ya conocemos, sea quien lo haya causado, nuestra madre, un tío, el que sea, y nosotros conozcamos la historia de esa persona, tratemos de usar empatía y compasión. Como mismo podamos sentir compasión por una madre que se le ha caído un bebé en TV porque ha estado demasiado cansada durante toda la noche y ha tenido un descuido porque es un ser humano y porque está cansada y a lo mejor no ha recibido ayuda. Y nosotros podamos sentir compasión hacia esa mujer. En este momento vamos a tratar de dejar de ser el bebé que se ha caído y que no ha entendido por qué se ha dado ese golpe, para de alguna manera observar a la madre y poner el foco de atención en la madre. Y a partir de la historia de esas personas y de esos amores primarios que ya conocemos, comenzar a entender el por qué de alguna manera se ha actuado de esa forma. Entonces, de alguna manera como pensamos en esas personas o en esos personajes de está haciendo todo lo que puede, lo haremos con nuestra propia familia. Y esos son los dos ejercicios fundamentales de este primer audio. Entender o tratar de ayudarnos a entender con la infancia. La primera vez que yo hice esto, que fue hace ya algunos meses, cuando me empecé a dar cuenta que de alguna manera yo podía ayudarme a mí misma y entender muchas cosas y entender muchas emociones y muchas sensaciones que se habían agravado con el paso de los años. La primera vez que hice esto, lloré muchísimo. Lloré muchísimo porque entendí mucho
y de alguna manera sentía ganas de ser los padres de mis padres. Y por primera vez, tal vez, después de muchísimos años, me sentí bendecida de tenerlos. Y creo que es lo más duro, es el proceso de sanación con mi familia más duro por el que he pasado. Porque hablamos de un amor de personas que probablemente le hayan dado todo. Y han pasado muchos años en los que no se ha valorado ese su todo. Que a lo mejor para nosotros no ha sido todo, pero es su todo. Y esto no aplicará en todos los casos, pero al menos fue en el mío. Por eso recomiendo que estos audios y cada uno de estos capítulos sean meditados correctamente. Y hasta que no cierres las cosas, tal vez del primer audio, o hasta que no logres entender bien los procesos de los primeros audios, no pasemos al segundo, ni al tercero, ni al cuarto. Porque lo importante de esto es transitar un camino y encontrar la manera de tratar de hacerlo lo mejor posible. De eso es lo que se trata. Y si te ha gustado esto, por favor, déjamelo saber siempre. Suscríbete al canal, dale like a la campanita para que te lleguen más videos como estos. Déjame tu experiencia, déjame tu comentario y nos vemos con el segundo capítulo de Detrás del Espejo muy pronto. Muchísimas gracias.